Estimado estudiante, vamos ahora a presentarle cómo se resuelve en ejercicio desde el punto de vista vectorial. ¿Por qué se le llama desde el punto de vista vectorial? Ustedes mismos han comprobado en la presentación de la demostración teórica de las ecuaciones que representan el movimiento con aceleración constante, que todo se deduce de vectores. Por lo tanto, vamos a ver cómo es que se aplican, ¿va?, esas deducciones desde el punto de vista vectorial, que va a tener un poder mucho mejor que el de la fórmula que ustedes están acostumbrados en la educación media. Es decir, van a aprender a pensar desde el punto de vista matemático con los vectores y a resolver situaciones con vectores. Enunciado. Un estudiante lanza un llavero verticalmente hacia arriba a su hermana del club femenino de estudiantes, que está en una ventana 4 metros arriba. Las llaves son atrapadas 1.5 segundos después por el brazo extendido de la hermana. A. ¿Con qué velocidad inicial fueron lanzadas las llaves? Y B. ¿Cuál fue la velocidad de las llaves justo antes que fueran atrapadas? Continuando con su aprendizaje, en la parte de los ejercicios se trata de que vayan adquiriendo habilidades y destrezas en el cálculo y también en el análisis de ejercicio. No le decimos problemas porque ya sabemos que estamos en el tema de una dimensión, por lo tanto, lo que escogemos es el modelo de la partícula porque es el más adecuado a la cinemática en una dimensión, que es movimiento de traslación en una dimensión. Entonces ahí no tenemos que dilucidar mucho. Por eso se le llama ejercicio, no problema. Bueno, ahora vamos a entrar a ver la situación que está planteada. Se lanza el llavero, lo atrapa la muchacha, recorre el llavero una distancia y de ahí deducimos lo siguiente, que el llavero tiene una velocidad hacia arriba, o sea, tiene un vector velocidad al inicio del movimiento. Pero el ejercicio no nos dice que la muchacha lo atrapa en la altura máxima. Por lo tanto, hacemos la hipótesis de que la muchacha lo atrapa cuando va todavía con un módulo de velocidad, el vector. Entonces, si la muchacha no lo atrapa en la altura máxima, pues como la velocidad va opuesta al vector aceleración gravitacional, ese módulo va disminuyendo. Por lo tanto, la velocidad tiene un módulo menor en la parte final del movimiento. Entonces, con eso, ahora nos queda dilucidar que esto va a ir resuelto con las ecuaciones del movimiento en una dimensión de aceleración constante. Vamos a la siguiente lámina. En el paso 2 ubicamos el sistema de referencia. Recomendamos que se pongan el origen del sistema de referencia al inicio del movimiento que se quiere analizar. Esto no es una ley física, es solamente una recomendación de trabajo, que esto resulte en una gran parte de los casos. Bueno, ponemos el sistema de referencia al inicio del movimiento y en este caso pusimos más y hacia arriba. Eso es arbitrario, es a discreción del que está resolviendo el ejercicio. Entonces ahí tenemos, si ubicamos el origen del sistema de referencia al inicio del movimiento, entonces esto nos va a permitir interpretar desde el punto de vista vectorial lo que valen los vectores de posición, hacia dónde van los vectores de velocidad, el vector de aceleración, hacia dónde apunta, bueno, y el tiempo, que es una cantidad escalar, pues independiente del sistema de referencia. Bueno, y en este caso de física clásica, así será.
Entonces, ya ubicando el sistema de referencia, entonces nos vamos a la interpretación de los datos en el siguiente paso. Entonces, vamos a ubicar los datos. Y en este caso es importante ver hacia dónde apunta el vector, hacia dónde está el positivo, el sistema de referencia, porque el signo que vamos a ubicar ahí en los datos, el signo más o el signo menos, va a depender de hacia dónde apunta el vector según el sistema de referencia. En el caso de los desplazamientos, pues ubicar a dónde está la posición. Entonces, miramos aquí, como pusimos el origen en el sistema de referencia, entonces el vector de posición inicial, que en este caso será y sub 0, porque ahora estamos en el movimiento vertical, entonces vale 0. Ahí está el origen del sistema de referencia. El otro tiene su valor según la distancia recorrida, pero recuerden, no vayan a confundir distancia con posición, ¿verdad? La distancia es el módulo del vector desplazamiento. En este caso, ahí lo que estamos apuntando es la posición final. Ahora, como el movimiento se ubica hacia arriba, vamos a esperar que en los resultados de las velocidades que no conocemos, que son incógnitas, pues entonces van a resultar positivas, porque van a apuntar hacia arriba, porque el movimiento es hacia arriba, hacia el positivo del sistema de referencia. En el caso del vector de aceleración gravitacional, el vector de aceleración gravitacional, recalco para que tomen la importancia, apunta siempre a la superficie terrestre, pero según este sistema de referencia, apunta hacia el negativo del sistema de referencia. Entonces le ponemos menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Y ahí el valor del tiempo. Ya ubicando los datos, miren cómo se ponen en orden para no decir después, ay, se me olvidó una variable. Lo ponen así en ese orden para que no se olvide nada. Las posiciones, posición inicial, posición final, las velocidades, velocidad inicial, velocidad final, tiempo y la aceleración. Poniéndolos así en orden, ¿verdad? Mientras estamos adquiriendo habilidad y destreza, pues nos servirá de mucho para no perder el tiempo cuando por algún error humano se nos obvie alguna variable que era importante. Vamos al siguiente paso. Ya estamos en el paso 4. Vamos a escoger el modelo matemático más adecuado para la solución del ejercicio. Entonces, como ya tenemos ubicado que es un movimiento en una dimensión, tiene una aceleración constante, que es la aceleración gravitacional, pues vamos a escoger de entre las ecuaciones que caracterizan el movimiento con aceleración constante. La posición en función del tiempo, la rapidez en función del tiempo y la rapidez en función de la posición. Establecemos la hipótesis que lo más adecuado es ubicar en la posición en función del tiempo. ¿Por qué? Porque ahí en ese caso solo nos va a quedar de incógnita la rapidez inicial. Porque conocemos la posición inicial, conocemos la posición final, conocemos el tiempo y conocemos la aceleración. La única incógnita que queda es la rapidez inicial. Y entonces, como estamos trabajando en el eje Y, alternamos. En lugar de posición en X, ponemos posiciones en Y. Y queda la misma ecuación de posición en función del tiempo. Y ahí despejamos nuestra incógnita. La conclusión, hacemos un pequeño análisis de nuestro resultado.
No es solamente la cifra, hay que darle una interpretación física. Como por ejemplo en este caso, observamos que el módulo de la rapidez inicial nos da positivo. ¿Concuerda esto con la representación que hicimos del movimiento? Pues sí, porque ese módulo da positivo, eso significa que el vector de velocidad inicial apunta hacia arriba, por lo tanto, si el movimiento es hacia arriba, coincide con lo del enunciado. Y entonces el movimiento ahí está representado hacia arriba y el dato final que obtuvimos pues concuerda. A partir de aquí ustedes pueden calcular la rapidez final, o sea, el módulo del vector de velocidad final con que llega a la altura donde es atrapado el llavero.